Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hola, mi nombre es Aaron Vance, yo soy el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista del Faro en Bucaramanga, Colombia, y hoy es un privilegio poder compartirles de la palabra de Dios. Vamos a estar considerando algo que estamos viendo en muchas partes del mundo, que es una respuesta a un falso evangelio. En otras ocasiones hablaremos de diferentes falsos evangelios y uno de esos es el legalismo. El legalismo es creer en el cumplimiento de la ley o en mis obras, en lo bueno que hago para adquirir gracia de Dios y acercarme a Dios. Y pues en otros sermones hablaremos de eso, que eso es peligroso, que nosotros por nuestras obras no podemos acercarnos a Dios, que solo es por la gracia de Dios. Pero hoy vamos a considerar el opuesto de esto, la respuesta que muchos dan a esto. Dicen, bueno, si no es por lo que yo hago y si es por la gracia de Dios, entonces puedo seguir en mi pecado, puedo seguir haciendo lo que quiera y pues el Señor me seguirá amando, me seguirá dando su gracia y me salvará siempre, no importando lo que yo haga. Bueno, esto se llama el evangelio, el falso evangelio de la hipergracia. También tiene un nombre técnico que es el antinomianismo, que es contra la ley. Y pues hay algunos que creen, bueno, si el Señor me salva, no importando de las obras que yo haga, voy a seguir en mi pecado, voy a hacer lo que yo quiera. Y pues esto es muy peligroso, hermanos. Entonces vamos a estar estudiando especialmente el libro de Romanos y hasta el capítulo 6 estaremos estudiando en una forma muy detallada. Pero antes de llegar a Romanos 6, vamos a estar considerando el contexto de Romanos. Romanos es un libro que trata mucho con la salvación y desde el capítulo 1 está hablando de nuestra maldad. Como humanos hemos pecado. El capítulo 1, 2 y 3 dice que nosotros todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno, no podemos justificarnos por nuestras obras, que todos somos malos. Y pues si seamos honestos, esto es la realidad, que todos tenemos una naturaleza muy pecaminosa. Bueno, el capítulo 4 de Romanos habla de que siempre ha sido por la gracia de Dios que nosotros recibimos algo de salvación, de favor de Dios. Desde el principio, desde los días de Adán y Abraham y otros, muchos dicen, bueno, en el Antiguo Testamento ellos cumplieron la ley y así se justificaron, pero nunca era así, que siempre ha sido por la gracia de Dios. Y Romanos 5 pues habla de que podemos tener paz con Dios por medio de Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Hizo la paz con Dios para que nosotros podamos entrar en una relación especial con el Señor y podamos tener los pecados perdonados por completo. Y gracias a Dios por esto. Pero luego en el capítulo 6 presenta la idea de que, bueno, si no somos salvos por la ley, y si es siempre por la gracia de Dios, y si es la obra completa de Jesús que murió en la cruz por nosotros, que nos acerca a Dios, el capítulo 6 dice, bueno, pero no vamos a abusar de la gracia de Dios. Entonces vamos a considerar estos textos. Espero que sea de bendición, espero que usted se prepare para abrir su corazón y pedirle al Señor que le muestre a usted lo que necesita hacer en este día. Pues Romanos 6, capítulo 1 dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a orar. Señor Dios, te agradezco por ese día que nos has dado, te agradezco por esta oportunidad para compartir tu palabra. Yo te pido que toques los corazones de todos los que están viendo y que tú seas glorificado en nuestras vidas, que nosotros podamos creer por completo en tu evangelio y vivir en el evangelio todos los días. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Pues quiero que entendamos, hermanos, que la gracia es el cumplimiento de la ley de Dios. Ustedes han escuchado los 10 mandamientos. No hay muchas personas que no conocen los mandamientos. Hasta los que no han escuchado los 10 mandamientos tienen esa ley escrita en su corazón. Así dice Romanos, que nosotros sabemos por naturaleza que no es tan bueno mentir. Sabemos que no debemos matar. Sabemos que no debemos codiciar lo que tienen otras personas, pero ninguno es inculpable en eso, sino el Señor Dios.
Pero bueno, Romanos 5 nos habla de que ha sido siempre por la gracia de Dios. Vamos a repasar esto antes de llegar al corazón del mensaje. Dice en Romanos 5, 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Esto habla de Adán y va a estar comparando lo que hizo Adán en el huerto de Edén y Jesús en la cruz del Calvario. Y que Adán pecó y por eso todos somos pecadores, y Cristo murió en la cruz y por eso todos podemos ser salvos. Sigue hablando así, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El otro texto, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pues la honesta verdad, amigo, que está viendo en este momento, es que nosotros somos culpables. Y la ley se introdujo para mostrarnos esto. Pues la ley es mostrarnos que no somos perfectos. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. La persona que dice que no ha pecado debe mirar la ley para ver que sí, en realidad es pecador, es culpable también. Pues como todos nosotros somos culpables. Yo soy pastor, he sido pastor por muchos años, casi una década. Y gracias a Dios por eso estoy esperando muchos más años en el ministerio. Pero ¿saben qué? Yo aún como pastor soy humano, que no soy perfecto y no existe ningún hombre perfecto, solo el Señor Jesús. Y nosotros debemos entender esto, que no podemos justificarnos. Y cuando tú entiendes tu pecado, entonces ahí en ese momento entra la gracia. Y cuando llegamos a ese momento y decimos, ay, ¿qué voy a hacer? Soy pecador, yo entiendo eso. Estoy separado de Dios y yo entiendo mi pecado, yo veo mi pecado. En ese momento llega la gracia de Dios y dice, ahora puedo obrar. Ahora puedo obrar. Podrás ver que Dios en su amor y misericordia pagó tu deuda. Ay, gracias a Dios. Ahí está la buena noticia, ahí están las buenas nuevas, que en mi pecado el Señor murió por mí. Cuando yo estaba pecando y estaba en contra de Dios, el Señor murió en mi lugar. Para esto sirve la ley, para llevarnos a la gracia de Dios. En Romanos 7, versículo 12 y 13 dice así, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esto es el asunto, que nosotros por mirar la ley vemos el pecado y decimos no tenemos ninguna otra esperanza sino la gracia de Dios. La gracia siempre es el cumplimiento de la ley. Necesitamos al Señor. Pues nunca pensemos que por cumplir la ley nos podemos justificar. No es así, hermanos. No puede ser así. Nunca puede ser así. Cristo se puso en contra de los legalistas de su día y dijo, no es por guardar la ley, es por recibir la gracia de Dios. Y esa es la esperanza que tenemos. Vivimos esta verdad y veremos esta verdad en otras ocasiones en cuanto al legalismo, que eso está en contra de Dios. Pero bueno, cuando muchos escuchan este mensaje, dicen, bueno, entonces ¿ahora qué? Si es la gracia de Dios que me salva, entonces seguiré pecando.
seguiré en la vida vieja y pues el Señor me seguirá amando. Y hay muchos que dicen eso, hay muchos que nos acusan a eso porque no es por las obras, sino por la gracia de Dios. Entonces hay muchos que dicen, no, pues entonces ¿para qué cambiar? ¿Para qué vivir una vida santa? ¿Para qué vivir en santidad? Digo, pues vamos a mirar el otro texto, Romanos 6, y vamos a estudiar este pasaje hasta el versículo 13. Dice que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la día de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice que aquí somos hechos nuevas criaturas y por eso hay una nueva naturaleza. Dice que el hombre viejo ya ha muerto y ha pasado a una nueva vida, a un propósito nuevo. Entonces nosotros, ¿cómo seguiremos en el pecado? Si la gracia nos ha rescatado de ese pecado, pues debemos vivir en la gracia. Lo que antes bebíamos ahora ha cambiado, porque antes bebía yo para mí, para mis concupiscencias, mis deseos, mis codicias. Y ahora quiero vivir para Él que me salvó. No quiero vivir para más. Pues nueva criatura, nueva naturaleza. Si no ha habido un cambio en mí después de haber sido salvo, debo reevaluar mi salvación. Si usted dice que es una nueva criatura que se ha creído en el Evangelio, pero no ha cambiado nada de sus deseos, si usted sigue viviendo en su pecado, si usted sigue queriendo agradar a la carne, pues a lo mejor debe reevaluar su salvación, porque la Biblia dice que cuando recibimos la salvación, cambian los deseos, cambia nuestra naturaleza, somos hechos nuevas criaturas. Hechos nuevas criaturas. Así dice lo mismo en el libro de Santiago, no lo vamos a ver hoy, pero dice que la fe sin obras es muerta. No somos salvos por obras, pero si realmente tenemos fe, habrán obras, habrá una diferencia, habrá un deseo para vivir en vida nueva. Entonces cuidémonos de esto. Muchos reciben el Evangelio para una licencia para pecar. Es como decir, bueno, si el Señor me salvó por su gracia, Jesús recibió toda la condenación mía en la cruz, entonces seguiré viviendo en mi pecado y pues el Señor seguirá amándome. Bueno, el Señor nunca puede dejar de amarnos, no puede amarnos más, no puede amarnos menos. Él es amor, siempre nos amará y su gracia es mucho más abundante que el pecado, pero debemos tener cuidado con este evangelio falso de la hipergracia, que es decir, es una licencia para seguir pecando. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza. Él dice en nuestro texto, ¿cómo seguiremos en el pecado? Dice, en ninguna manera. Es casi una grosería diciendo, ¿cómo vamos a vivir en el pecado si el Señor nos rescató del pecado? ¿Cuáles cambios debemos ver cuando uno es salvo? Pues Primero de Juan habla mucho de esto. Si usted quiere evaluarse, debe estudiar el libro de Primero de Juan. Son 5 capítulos nada más. Será muy fácil. En un día uno puede leer, en unos minutos uno puede leer todo el libro, pero debe estudiar bien y debe marcar las diferencias que debe haber en uno que profesa ser hijo de Dios, profesa ser cristiano. Pues vemos un amor para Dios y un amor para lo que Él ama. Eso lo dice y dice que si eso no está ahí, uno no tiene la salvación de Dios, un compromiso para cumplir la voluntad de Dios y uno quiere hacer eso, un deseo para glorificar al Hijo de Dios y una vida controlada y guiada por el Espíritu de Dios. Estos cambios deben ser la respuesta natural
después de que uno acepta a Cristo. Entonces, amigo, examínese para ver si estos cambios están en su vida. Si no, es posible que nunca en realidad ha recibido la salvación del Señor. Debe evaluarse, debe examinarse para ver si está en la fe. En 2 Corintios 5:17 lo dice, nosotros somos hechos nuevas criaturas. Ahora vamos a considerar otro texto aquí en Romanos 6, versículo 14. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Porque que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y dice así: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La vieja vida es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces quiero que reconozcamos acá que somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado y vivos para Dios. Hay un propósito nuevo. Antes servíamos al pecado y no había fruto. La vida vieja no era una vida fructífera, no era una vida buena. ¿Por qué? El fruto del pecado siempre es muerte. La paga del pecado es muerte. Y nosotros entendemos esto por la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que la dádiva de Dios, el don o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora podemos tener vida siempre con Él en la eternidad, pero también vida acá. Podemos vivir acá realmente en un propósito. Podemos vivir en abundancia acá. Y no estoy hablando de posesiones ni nada más, sino que tenemos un propósito, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos una relación especial con Dios. Entonces nosotros debemos estar muertos, debemos considerarnos muertos al pecado. Ya no reine el pecado en nuestras vidas, mas reine Cristo Jesús el Señor. Amén. Ya no reine ese pecado, mas reine Jesús. Vemos dos palabras claves aquí: santificación y servicio. Santificación y servicio. Esa es la vida nueva. Soy salvo del pecado para Dios. Santificación tiene dos aspectos: que yo salgo del mundo, ya no vivo en esa vieja vida y vivo ahora para Dios. La santificación también nos lleva al servicio. Cualquier persona que ignora esto no entiende el evangelio realmente. La hipergracia es un falso evangelio. Dice, bueno, seguiré pecando siempre porque la gracia de Dios abunda. Y gracias a Dios que la gracia de Dios abunda cuando nuestro pecado abundaba. Pero bueno, eso no es suficiente. Eso nos debe motivar, nos debe impulsar a una vida de santificación y servicio. Y la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Pero ¿por qué querríamos seguir en el pecado? Es como volver a la cárcel siendo un hombre libre. Si alguien viene, digamos que he cometido un delito y estoy en la cárcel, el juez ya me juzgó, me dijo, bueno, Aarón, tú tienes que pagar $100 millones o tienes que ir a la cárcel por vida. Y pues yo no tengo $100 millones, no tengo ni $1 millón, no tengo la mitad, ni la cuarta porción, ni nada, ni cerca a $1 millón. Y me dice, tú tienes que pagar $100 millones o estar en la cárcel por la vida. Y pues no tengo otra opción, yo voy a la cárcel. Y si voy a la cárcel y alguien viene y paga mi deuda, y pues va delante del juez y dice, ¿cuánto debe Aarón? Y el juez dice, Aarón debe $100 millones.
Pues él dice, bueno, aquí están 100 millones y aquí están otros 1,000 millones. En el caso de, aquí está mucho más de lo que él necesitaría para ser un hombre libre. Y él viene a mí y dice, Aarón, yo pagué tu deuda y ahora tú eres un hombre libre. Pues sería como yo decir, bueno, muchas gracias. Primero tengo que aceptar eso como mío. Y pues digamos que sí, yo digo, bueno, ¿en realidad es cierto? Si es cierto, entonces gracias a Dios, yo salgo como hombre libre. En la Biblia dice que el Hijo del Hombre nos hace libres. El Hijo de Dios nos hace libres y dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y pues puedo salir de la cárcel, pero la hipergracia dice, bueno, volveré a la cárcel. Porque estoy cómodo en la cárcel. Ahí está mi cama, ahí tengo una ducha, ahí me dan de comer, alguito, no es mucho, pero es algo. Y pues no es muy cómodo, pero es mejor que estar en la calle, es mejor que estar en mi casa. Y pues Jesús nos salva y dice, somos libres, pero muchas veces volvemos a la esclavitud. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? No tiene razón, no tiene motivo. Bueno, entiende que Dios tiene un propósito para tu salvación. Un propósito especial. Quiso redimirse un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice en Tito 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pues amigo, déjeme decirle que el Señor quiere que todos sean salvos y por eso vino el Señor Jesús. Pero sigamos leyendo para ver qué dice. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así es el propósito de Dios, que nosotros seamos un pueblo propio, celoso de buenas obras. No es por nuestras obras que nos salvamos, pero el Señor nos salva para hacer buenas obras. Y eso es hermoso, hermanos. Debemos tomar cuenta en esto. Debemos entender que el Señor tiene un propósito muy especial. Bueno, entonces quiero decirles que debemos tener cuidado con los extremos. Siempre hay extremos en todo lo que hacemos y todo lo que miramos en la vida. Hay extremos muy peligrosos. Pues en Gálatas 1 nos dice que, o Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez en el 13 hasta el 18 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces vemos un cambio, pero vemos que hay que tener cuidado con esos extremos. El legalismo por un lado y la hipergracia por el otro lado. Sí, el Señor nos salva no por nuestras obras, entonces, pero nos salvó para hacer obras, para andar de cierta forma, para vivir para Él. Hay quienes se justifican con la ley, hay otros que ignoran la ley, y estos extremos son peligrosos. Si intento cumplir toda la ley para ganar favor con Dios, o si pienso que soy yo quien guardo mi salvación por lo bueno que yo hago, moriré de mis pecados. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Así dice la palabra de Dios en Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. Yo no puedo por mis obras. Si deseo la santidad, si desecho la santidad, digo, porque no es la santidad que me salva, porque tengo la gracia, entonces estoy aprovechando de la gracia de Dios y estoy pisoteando la sangre de Cristo. ¿Usted está pisoteando la sangre de Cristo hoy? ¿Usted está viviendo de una manera que está aprovechándose de todo lo que Dios da sin decirle ni gracia ni nada? Bueno, hermanos, la persona que hace esto, honestamente tengo que preguntarme si es una persona
salva. Usted, si está viviendo en su pecado y gozándose de su pecado y no tiene convicción del Espíritu Santo en su pecado, debe examinarse realmente si está en la fe. ¿Por qué? Porque uno que ha sido redimido es asombrado por la gracia de Dios. Quiere vivir en la gracia de Dios. Pues entonces así es el proceso. La ley me lleva a libertad, pero la libertad, si no tengamos cuidado, nos puede llevar a la lujuria. Busquemos el equilibrio. La libertad en Cristo. No vivamos en la ley y no vivamos para la lujuria, sino vivamos en la libertad de Cristo. Si estás bajo el yugo de la esclavitud de la ley, hay libertad para usted, para ti. Busca la gracia de Dios y experimenta la vida abundante. Hay gracia que te espera. Y bueno, si estás bajo el yugo de esclavitud del pecado, hay libertad. Hay libertad de la ley, hay libertad del pecado, es libertad en Cristo. Busca la gracia de Dios, experimenta la vida abundante que tenemos en Él. La gracia de Dios me ha librado y puedo hacer todo lo que quiero, mas mis deseos, mis quereres han cambiado. Ya no quiero vivir para mí, yo quiero vivir para Él. Ya no quiero vivir haciendo el pecado de antes, yo quiero vivir para Él. Ahora quiero agradarle a Él a pesar de que Él ya está agradado conmigo a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Esto me asombra realmente, me asombra en gran manera. ¿Por qué? Porque Él ya es agradado conmigo, pero quiero agradarle. Es como la pareja matrimonial. Yo tengo una esposa muy preciosa, tengo 3 hijas y seguimos creciendo, la familia sigue creciendo y sigo aprendiendo acerca del amor. Pero ¿saben? Una cosa aprendí desde el principio. En el día de nuestro matrimonio, estábamos en el altar y pues ella me aceptó como su esposo. No sé por qué, porque soy imperfecto y ella lo sabía desde antes, pero me aceptó como su esposo y yo la acepté como mi esposa y pues me dijo que me amaba, yo le dije que yo la amaba y pues nos comprometimos. Y yo sabía que ella estaba y está agradada conmigo. Pero ¿saben qué? Todos los días yo quiero agradar a mi esposa. ¿Por qué? Porque es mi esposa querida. Yo la amo mucho y yo quiero hacer lo que ella quiere. Yo quiero agradarla. Cuando escucho que tiene una necesidad, quiero cumplir su necesidad. Cuando escucho que tiene un deseo, quiero cumplir su deseo. Cuando escucho que quiere hacer algo, pues yo también lo quiero hacer. ¿Por qué? Ella ya está agradada conmigo, pero quiero agradarla. Pues así, de la misma forma, nosotros debemos vivir para agradar a Dios, aunque ya está agradado con nosotros. No vayas a la izquierda ni a la derecha, pon tus ojos en Cristo. Eso nos ayuda en cada rato de nuestra vida. En Colosenses 2, versículo 6 hasta el 10 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo. Entonces aquí está el reto, amigo. El reto para hoy es esto: pues ven a Cristo. Hoy, no espere más, no espera más. Ven a Cristo hoy. Tú eres pecador, tú lo sabes bien, no lo puedes esconder, nada puede salvarte aparte de la gracia de Dios. Y Cristo ya pagó tu deuda. Ven a Él hoy, arrepiéntete y cree en Él hoy, confía en Él hoy y Él te salvará. Él no te desechará, Él te guardará en su salvación. Cristiano, usted que ha creído, deje de malgastar y aprovechar de la gracia de Dios en su vida. Eso es peligroso. Vivamos en Cristo. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.